menos 10 es delta Q sobre delta P, ¿sí? El cambio de la cantidad cuando cambia el precio. Lo otro que nos falta es precio y cantidad. Precio y cantidad es el punto sobre la función de demanda que estamos analizando. Precio es 40, cantidad es 600. Si nosotros hacemos este cociente, nos va a quedar que la elasticidad es menos 0,66. Acá vamos a interpretarla utilizando dos cuestiones. Primera cuestión, el signo. El signo, la elasticidad precio de demanda, es algo que podemos obviar, ¿sí? Podemos no analizarlo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos por ley de demanda que siempre existe una relación inversa entre precio y cantidad. Con lo cual, sabemos que siempre la elasticidad precio de la demanda va a ser negativa. Lo que nos queda analizar es ese 0,66. Recordemos el concepto. Nosotros decimos, la elasticidad precio es la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada cuando el precio del bien varía en un 1%. Con lo cual, este 0,66 nos está diciendo que si el precio sube un 1%, la cantidad demandada va a caer en 0,66%. También nos puede estar diciendo que si el precio baja un 1%, la cantidad demandada va a estar subiendo en 0,66. Estamos acá ante una situación de curva de demanda inelástica. ¿Por qué decimos que la curva de demanda es inelástica? Porque como ustedes ven, la cantidad reacciona en una proporción menor a lo que lo hizo el precio, ¿sí? Si el precio cayó el 1, la cantidad subió el 0,66. Esto es, la reacción fue bastante poco. Los invito a que ustedes trabajen en el libro y vean que a lo largo de una curva de demanda, en sus distintos puntos, va cambiando la elasticidad precio de la misma. Que ustedes analicen las distintas elasticidades precios a lo largo de la curva de demanda. Nosotros con esto vamos a avanzar ya a las otras elasticidades. Volvamos a nuestra tabla. Nuestra tabla nos dice que tenemos la elasticidad precio, que ya encontramos su forma analítica. La elasticidad de ingreso, ¿sí? Que es la que vamos a trabajar ahora. La elasticidad de ingreso de un bien muestra el cambio porcentual en la cantidad demandada cuando lo que cambia es el ingreso en un 1%. ¿Sí? Fíjense, cambia el ingreso, cambia la cantidad demandada. Lo que mide la elasticidad de precio es cuánto cambia esa cantidad demandada ante un cambio en un 1% del ingreso. Van a ver ustedes ahora que las fórmulas son todas bastante similares. ¿Por qué? La fórmula de elasticidad de ingreso no es otra cosa que el cociente de las variaciones porcentuales. ¿De qué variaciones porcentuales? De la cantidad respecto, en este caso, de la variación porcentual del ingreso. Como les decía recién, haciendo un poquito de álgebra, este es un cociente de cocientes, vamos a llegar a la conclusión de que esto es cambio de la cantidad sobre cambio en el ingreso por ingreso sobre cantidad. ¿Sí? Vamos a pasar aquí también la fórmula para que nos quede en el pizarrón. Vamos a avanzar un poquito con un ejemplo sencillo de cálculo de elasticidad para ver cómo se hace y cómo se interpreta. En este caso sí vamos a trabajar con una tabla. Nosotros vamos a imaginar que si la gente tiene un ingreso de 1.000 pesos, la cantidad demandada del bien en cuestión que va a comprar son 200 unidades.
Y también vamos a suponer que si su ingreso sube, por ejemplo, a 1.500 pesos, las personas van a comprar 220 unidades de ese bien. Con esta información nosotros podemos trasladarla a la fórmula de la elasticidad ingreso y calcular el valor de la elasticidad. ¿Qué necesitamos? En este caso necesitamos ir reemplazando los valores. Vamos a ir tomando acá entonces el cambio en la cantidad. Veamos, la cantidad pasa de 200 a 220, con lo cual estamos teniendo un cambio positivo de 20. Se consumen 20 unidades más. El cambio en el ingreso es un incremento de 500 pesos, con lo cual estamos teniendo un incremento positivo, una diferencia positiva de 500. Y a la hora de identificar cantidad e ingreso para poder completar la fórmula, ahí somos libres de elegir cualquiera de los dos. Lo importante es que si elegimos 1.000 de ingreso, vamos a tener que elegir 200 de cantidades. Si elegimos 1.500 de ingreso, elegimos 220 de cantidades. Es lo mismo tomar cualquiera de los dos, ¿sí? Es válido cualquiera de los dos. Con lo cual, supongamos, solo a modo de ejemplo, que elegimos el primer punto. 200 de cantidades, 1.000 de ingreso. Reemplazando esto en la fórmula, tenemos 20 sobre 500, 1.000 sobre 200. Cuando hagan los cálculos, ustedes van a llegar a que esto es igual a 0,20. ¿Cómo interpretamos el 0,20? Bien, lo que diremos es que si el ingreso de las personas aumenta en un 1%, la cantidad demandada de la población por este bien se va a incrementar en 0,20. ¿Cómo sé que va a ser un incremento? Porque esto tiene signo positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estas variaciones tienen signo positivo, ¿sí? Entonces dijimos, ante un incremento de los ingresos en el 1%, implica un incremento del consumo o de la demanda de 0,20%. ¿Sí? Por último, nos queda trabajar con la elasticidad cruzada. ¿Qué es la elasticidad cruzada? La elasticidad cruzada muestra cómo cambia la cantidad demandada, en cuánto cambia la cantidad demandada de un bien, ante un cambio en el 1% del precio de un bien relacionado. Por ejemplo, hay bienes que son complementarios, que significa que sean bienes complementarios que se consumen juntos, que uno, para consumir uno, necesita consumir del otro. Un ejemplo típico de esto son los autos y el combustible, ¿sí? Entonces, el cambio en el precio del combustible puede estar cambiando la cantidad demandada de automóviles. También hay bienes que son sustitutos. Por ejemplo, la carne de pollo con la carne de vacuna. El cambio en el precio de uno de los bienes impacta en la demanda del otro. Lo que vamos a medir acá es cuánto el cambio en un 1% en el precio de un bien relacionado afecta a la cantidad demandada del otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que tener cuidado? Es saber que vamos a estar trabajando con dos mercados, ¿sí? Repasemos conceptos. La elasticidad cruzada muestra el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien ante un cambio en un 1% en la unidad, en el precio de un bien relacionado. La fórmula no es otra cosa, y ya vamos a ver las similitudes con las anteriores, que el cambio porcentual en la cantidad, le vamos a poner, de un bien, cuando cambia en un 1% el precio de otro bien, ¿sí? De manera, haciendo el mismo cambio algebraico que hicimos en estas dos operaciones anteriores, vamos a llegar a la conclusión de que es el cambio de la cantidad sobre cambio en el precio del otro bien por el precio del otro bien sobre la cantidad. Pasamos esa fórmula
para que podamos tenerlas todas juntos, perdón, esto es cantidad de A respecto del precio de B por precio de B sobre cantidad de A. Y también, para poder interpretarlo, vamos a tomar un ejemplo. Supongamos que tenemos el precio de B y la cantidad de A. Supongo que el precio de B es 10 pesos y que eso implica que las personas consuman 200 unidades del bien A. Si el precio de B sube a 12, supongamos que eso implica que las personas consuman 180 unidades del bien B, del bien A. De nuevo, para poder completar esta fórmula, vamos a tomar los valores. El cambio de la cantidad de A, el cambio en el precio del B, de B, cantidad de A y precio de B. Son todos los valores que me está pidiendo la fórmula. Ahí tenemos que tener especial cuidado en los signos, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Cuando se produce el cambio del precio de B, las cantidades demandadas de A caen, ¿sí? Con lo cual vamos a tener que poner un signo negativo, que no nos vamos a olvidar luego de pasarlo a la fórmula. El precio de B subió 2 pesos, un cambio positivo, por eso tengo que agregarle el signo. Y luego, para elegir el precio de B y la cantidad de A, tenemos las mismas libertades que cuando trabajamos con elasticidad de ingreso. Podemos elegir cualquiera. Simplemente tenemos que tener cuidado que si elegimos el primer punto, tenemos que usar precio y cantidad del primero.